Bueno, ahora me toca presentar a Walter, que tengo su prueba con su cartel, entonces voy a mencionar su nombre completo para que todavía no lo conocen. Walter Larra Correa, es abogado, candidato especialista de Derecho Tributario por la Universidad Jorge de Itela, secretario de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo Federal, profesor adjunto de Derecho Constitucional de la UNADAP y de Derecho Administrativo de la UNPAS. Nos hablará sobre el amparo, un remedio judicial efectivo. Bueno, buenas tardes. Qué difícil hablar con Gonzalo, está muy interesante. Gracias Enrique, gracias a la asociación, gracias a Sofía. Bueno, yo sí, lo voy a hacer como un mecanismo de pregunta, es decir, ¿es el amparo un remedio judicial efectivo? Y voy a ampliar la pregunta para la defensa de derechos sociales o para los D en general. Y acá, en estos minutos, podría analizar toda la jurisprudencia que tuvo la Corte y llegar a la conclusión de que sí, de que lo es. Porque tuvimos casos como Monteserín respecto de parálisis cerebral, tuvimos casos Díaz Brígida, López Manuel Enrique sobre medicamentos, tuvimos casos Díaz para esperar marcapasos y otros temas de derechos sociales. Pero a lo que quiero apuntar es a que el constituyente, si bien en 1994 cuando se incorpora el amparo como una herramienta, luego del caso ya creado por la jurisprudencia de la Corte, el caso sí, Videocode, hubo situaciones en las cuales hoy en día ya no están previstos. Y voy a retomar acá un poco lo que dijo Pablo y voy a tratar de no entrar en lo que va a decir Macarena. Entonces, en medio de esas dos situaciones voy a tratar de desarrollar la explicación. Tenemos derechos sociales en los cuales se busca la justiciabilidad por medio de una acción de amparo. Y muchas veces esta acción de amparo va acompañada de un pedido de medida cautelar. Ahora bien, ¿cuál es el problema en lo que nosotros nos encontramos? Es que muchas veces sucede que se presentan estas causas, o que se llaman de litigio estructural, son presentadas por la ONG, por los diferentes ONGs. ¿Por qué? Porque la Constitución y mucho más los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional brinda una amplia gama de defensa de derechos. Entonces se presenta un problema, este problema se presenta ante un magistrado. Un magistrado, ya sea federal, nacional o local, que por ahí tiene que resolver respecto del derecho a la vivienda de una persona, respecto del derecho a la salud de otra persona y respecto de un juicio ejecutivo, respecto de un contrato de obra pública, respecto de una impugnación de acto administrativo. Con el mismo personal, es decir, el personal que poseen esos tribunales es lo mismo para todos, es decir, ya sea un secretario, dos secretarios, los prosecretarios, los oficiales y el resto de la estructura judicial. Y ante esos problemas empiezan a haber otros conflictos, que puede ser que las ONGs lleven adelante el proceso, corran tratado de la acción, contesten, se dicte sentencia, y la sentencia sea publicada como un logro de diferentes ONGs, pero esto no termina llegando nunca a la ciudadanía, a la persona de quien supuestamente se está defendiendo el derecho. Para pasarlos en términos propios y no quedar solamente limitado a la justicia federal y no criticar solamente la justicia nacional, sino también hablar en el ámbito de la ciudad autónoma. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay uno de los conflictos que se presenta, que es las vacantes en jardines maternales para los niños de los 45 días. Se presenta una acción de amparo, la acción de amparo tiene sentencia para que se creen jardines principalmente en todo lo que es la región sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Termina el proceso, llega al Tribunal Superior, perfecto. Todos los años nosotros vemos por cualquier noticiero que hay problemas de vacantes con la inscripción de niños en jardines maternales. ¿Cuál es la opción que puedan tener esos padres? O esperar que se creen esos jardines o iniciar un nuevo amparo. Entonces, que iniciamos un nuevo amparo respecto de una acción que ya tiene cosa juzgada y donde ya sabemos que el niño tiene un derecho. Ahora, ¿por qué eso no llegó al conocimiento de la persona? Y
nosotros podríamos decir, bueno, pero cuando se dictó la acción, el artículo 43 de la Constitución Nacional, o el artículo 14 de la Constitución Nacional de Buenos Aires, creo que era 14, si no me equivoco, corregime si no, Pedro, está más el tema, yo ya lo dejé hace años, pero bueno, prevé todo lo que es la acción de amparo colectivo, pero nos quedamos a mitad de camino. Bien, vamos al tema medicamentos. Hay un caso, Asociación Bengalensis, por ahí sí es conocido por todos, pero otro caso se llama AB-ICM, que tramitó en Civil y Comercial Federal, más precisamente en el juzgado número 7, donde se presentaban AB-ICM para que se le brinden los medicamentos de HIV para todas las personas que se encuentren incluidos en el programa Plan de Medicamentos de HIV del Ministerio de Salud. Se dicta la sentencia. La sentencia fue confirmada por Cámara, no se presentó extraordinario, la sentencia quedó firme. Se le reconoce tanto a AB como CM y a todas las personas que se encuentran incluidas en el Plan SIDA. ¿Cuántos amparos más tenemos? Hay en Civil y Comercial Federal respecto al mismo objeto, cuando en verdad lo único que se debería suceder en ese caso es el hecho de poder presentarse en ese juicio y ejecutar la sentencia. La Corte parece que empieza a dar una respuesta a esto a través de la acordada 32 del 2014, donde crea el Registro Público de Acciones Colectivas. Entonces, pareciera que si estamos ante un proceso colectivo que se encuentra inscrito en ese registro, las demás personas que padezcan los mismos problemas o las diferentes ONGs que intenten defender los derechos del mismo núcleo de personas deberían recurrir al mismo tribunal. Esto, la única solución que empieza a generar es el hecho de que no tengamos diferentes juicios en diferentes tribunales o que el reconocimiento del derecho termine dependiendo del alcance del derecho que tenga cada uno de los diferentes magistrados. Pero lo cierto es que el código procesal que se utiliza para la defensa de estos derechos es el mismo que se sigue utilizando para la defensa del pagaré, del juicio ejecutivo, del acto administrativo, del contrato administrativo. Entonces, la creación que hace la Corte de esta acordada, desde mi punto de vista, y tratando de responder la pregunta en la cual dejé plantear al principio, es simplemente para poner un orden en cuanto a la cantidad de casos. Pero el Código Procesal y Civil Comercial de la Nación, tanto como el Código Contencioso Administrativo y Tributario en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está pensado en el cual hay un litigio entre dos personas en donde uno gana y otra pierde. Pero, ¿qué sucede en el caso en donde las personas que pierden pueden llegar a ser la sociedad entera, como pasa en los casos de contaminación o en los casos de falta de medicamentos para enfermedades que son contagiosas? ¿O qué sucede en un caso donde por ahí dos personas tienen intereses contrapuestos? Por ejemplo, una causa que también tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llama Barragán, que es el sonido en la autopista 25 de Mayo, donde un vecino dice que se pide que se pongan como paneles acústicos. Y si otra persona que vive en ese mismo edificio, por ahí dentro de su ideal, no está el hecho de tener un panel acústico, o se empieza a ver conflictos de intereses respecto de dos personas, bueno, ahí sí tendríamos una contraposición del derecho, pero en este punto, cuando ello no sucede, ¿cómo hacemos para que la voluntad del constituyente del 94, la voluntad de la creación pretoriana de la Corte, tanto en CIRI como COT, o cuando la Corte dijo en el caso de Mejía, antes de la reforma constitucional de 1994, que ratificar un instrumento internacional es un acto complejo federal y que es propósito del máximo tribunal hacer que el Estado no incurra en responsabilidad internacional, no solamente del derecho de réplica, sino respecto de todos los demás derechos que están reconocidos en la Convención Americana. Pero las reglas de juego, el procedimiento para la defensa de esos derechos, todavía no están pensados. Entonces, eso es la afirmación que particularmente yo sostengo al momento en el cual Enrique me invitó, muchísimas gracias por participar de este encuentro, en donde creo que si bien en cuanto al orden de causas, hoy en día tenemos la acordada con el Registro Público de Acciones Colectivas, pero todavía falta una reforma legislativa donde no solamente regule el amparo colectivo, sino también haya un
procedimiento especial para estos tipos de acciones, para tratar estos tipos de derechos, con tribunales, no sé si especializados, pero donde por lo pronto el tribunal pueda contar, con las personas o con las personas que puedan llevar adelante todo lo que se requiere para saber si se encuentra en juego el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a una alimentación adecuada u otros tipos de derechos en los cuales encontramos los derechos. Muchísimas gracias.